Si has adoptado un perro que es muy nervioso, que has llegado hasta pensar que es hiperactivo, perros que demuestran que tienen como ansiedad, que no están quietos, que no se calman nunca, que no los ves relajarse nunca en el colchón en casa, que no paran de moverse de arriba y abajo, en este vídeo te voy a contar cómo las flores de Bach le pueden ayudar muchísimo a gestionar esa emoción para recuperar la calma. Soy Elizabeth Cano de Chamán Educación Canina y te invito a que te suscribas a nuestro canal y le des a la campanita para recibir las notificaciones y no perderte los diferentes vídeos que iremos grabando. Hoy te voy a hablar sobre una esencia muy importante, todas son importantes, pero para mí esta es una de las que más utilizamos, sobre todo en perros, cuando nos encontramos con familias que o han adoptado perros que pues vienen de un historial previo de malestar, ¿vale? Tanto porque han sido abandonados por el shock que supone el perder a la familia, o porque han entrado en una protectora y los espacios en los que conviven con otros perros son reducidos, no tienen no tienen el sitio, el lugar, ¿no? Donde realmente quemar esa energía, no tienen la capacidad de poder liberar el estrés que se genera en el cerebro a través del cortisol, porque hay muchísima tensión con otros perros, tras la propia situación, ¿no? de encontrarse en un lugar que no conocen. Todo esto es un trauma que los perros tardan tiempo en poder sobrellevar. Entonces, cuando llegan a nuestra casa después de una adopción, pasando por todo esto, es muy importante, primero, que tengáis mucha paciencia, que tengáis mucha empatía, por favor, que observéis muchísimo a vuestro perro, el cómo se siente y no os enfadéis. Sobre todo que no os enfadéis cuando crispa mucho los nervios el ver un perro que no para quieto ni un momento. Al final acabas pegándole un grito porque te pone nervioso a ti también. Pero recuerda, sobre todo cuando son estos casos, ¿no? que provienen de traumas que han pasado, el entrar en una protectora es un shock ya, el salir de ella y ubicarse en una familia que tampoco sabe dónde va a parar, también, aunque no os lo parezca, también es una adaptación nueva a un medio distinto que no sabe pues cómo va a estar allí, si va a estar bien, si no va a estar bien. Evidentemente que mejor que estar en una jaula con otros perros gritando va a ser, pero aún así todo, aunque digáis, ostras, encima que lo he adoptado, pues podría estar más agradecido o más tranquilo, ostras, agradecido está seguro porque le habéis salvado la vida, pero que sepáis también que llevará un proceso de adaptación hasta que consiga recuperar la calma. Entonces, las flores de Bach, en este caso Agrimoine, la esencia de Agrimoine, nos ayuda en perros que están en un momento puntual de hiperactividad, de nerviosismo, de intranquilidad, de desasosiego, ¿no? De ansiedad, de estrés que puede acabar en estrés crónico cuando no se gestiona bien, cuando no se utilizan herramientas como esta, por ejemplo, que ayudan muchísimo a bajar todo ese estrés. Y evidentemente en este caso Agrimoine sí que iría asociado a una terapia de reducción de estrés. ¿Vale? Hay algunas otras que por sí mismas ya te pueden ayudar, pero en este caso concreto, sobre todo en los casos que hemos hablado, ¿vale? Que vienen de un trauma y tal, sí que necesitarían, por ejemplo, ejercicios de estimulación mental. Y si hay otras patologías emocionales, pues no que sé, o miedos que pueden generar estrés y por lo tanto pueden generar hiperactividad también, es decir, el estar en un estado continuado de miedo a algo. Imagínate un perro que tiene miedo a otros perros y que acaba metido en una jaula con 4 más, ¿vale? Y esto lo he visto, yo, perros con miedo que están en un estado que casi rozan la indefensión aprendida, la parálisis esta que te impide ni reaccionar a lo que estás viviendo. Entonces, cuando consigues salir de esa situación, pues puede cambiar perfectamente de esa parálisis del miedo a un estrés brutal y que no te puedas parar quieto. Es decir, las emociones son tremendas, hay que saber cómo gestionarlas, hay que saber entender al perro el de dónde viene, el qué está sintiendo, el qué puedo hacer para ayudarle. Os recomiendo en estos casos, sobre todo, por favor, consultad con un educador canino
que trabaje en positivo. No me voy a cansar nunca de deciros esto. Trabajar en positivo, trabajar desde el refuerzo positivo significa desde la confianza, el respeto mutuo, la comunicación, el aprender a hablar en su idioma, el entender su idioma, los tonos de voz amables, la empatía. En una palabra, en la empatía. O sea, intenta tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Es así de sencillo y cuando lo ves desde este punto de vista es muy fácil todo. Entonces, sabiendo todo esto, sabiendo qué pautas de trabajos, digamos, ¿no?, se pueden hacer para ayudar al perro a estar ocupado, con su mente ocupada, que pueda gestionar emociones por un lado en un trabajo bien dirigido por un educador, y apoyándonos en esta esencia, que de hecho en función de las emociones que se tengan que tratar no va a ser única. Agrimon trabaja sobre todo pues en grupo con otras esencias florales, también por ejemplo para trabajar otras emociones como pues la ansiedad por separación también, ¿no? Los perros que no saben quedarse solos simplemente, y aquí no tiene por qué haber habido un historial de malos tratos ni de abandonos previos, ¿eh? Simplemente puede ser un perro pues que no se haya habituado de una manera equilibrada y progresiva a tener momentos de estar acompañado y tener momentos de soledad en los que siempre tiene algo que hacer para que no entre en ese, Dios mío, esto es un aburrimiento absoluto y aquí me muero ahora mismo, ¿no?, que es por lo que muchas veces acaba dando la ansiedad por separación. O temas de coprofagias, ¿no?, el tema de comerse las cacas del propio perro o de otros perros, por ejemplo. Pues también serían unas esencias que ayudarían a equilibrar esa necesidad. O las estereotipias, por ejemplo, ¿no?, perros, por ejemplo, que por ansiedad, por estrés, por nerviosismo, por hiperactividad, por ejemplo, pues se persiguen la cola, que es una de las estereotipias más comunes y que más fácilmente vais a identificar vosotros, perros que se persiguen la cola, que cuando no se sabe que realmente es una patología emocional, a algunas personas les hace mucha gracia, porque se piensa que están jugando, pero en realidad lo que está haciendo es intentar liberar el estrés que le está generando el cortisol ahí a saco en su cabeza por un exceso de frustración, de aburrimiento muchas veces, de mil cosas que pueden ser, ¿vale? O lamerse las patas compulsivamente todo el tiempo, hasta incluso hacerse heridas, de hacerse hasta llagas incluso, ¿vale? O sea, las estereotipias son problemas importantes que no se deben de pasar como si no pasara nada. Es decir, determinar eso lo determinaría un educador, lógicamente, y un educador que trabaje con flores de Bach pues se apoyaría muchísimo en esta o en otras conjuntamente con Agrimon para trabajar lo que fuese necesario en función de cada emoción, para ir más rápido en la terapia de contracondicionamiento o de lo que fuera que se estuviera haciendo, ¿vale? Cada caso es un mundo, pero esas herramientas es importante que sepáis que las tenemos para ayudarnos. Y además explicaros que no solamente es para los animales, las flores de Bach se utilizan para humanos, y que muchas veces las emociones que vosotros tenéis de manera personal son trasladadas por efecto espejo a vuestros perros muchísimas veces. Entonces, que en función de cómo estés tú, tu perro pues lo va a notar y va a reaccionar desequilibrándose emocionalmente también. Entonces, vamos a hacer talleres para explicaros de flores de Bach, muy bien detalladas, muy fáciles de entender, para que podáis tener un botiquín en casa y poderos trataros tanto vuestras emociones cuando os desequilibréis vosotros, como poder ver si tu perro tiene algún problema en algún momento, que también puedas utilizar cosas de manera puntual. Que mi recomendación siempre es que preguntéis qué fórmula tenéis que hacer a un educador, que sepáis que esto existe y que podéis buscar educadores que trabajen con este sistema también, que es muy importante, para que si no lo queréis hacer vosotros por vuestra cuenta, porque no tenéis los conocimientos necesarios, podáis acudir a un educador que trabaje así para tener un resultado más rápido. Hasta aquí el apunte de Agrimon para perros hiperactivos. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, porque vamos a estar haciendo vídeos de cada una de las esencias para que sepáis cada una de ellas cómo os puede ayudar, ¿vale? Te invito a ver el siguiente vídeo. Hasta pronto.